Quisiera que hoy fuéramos al libro de Éxodo nuevamente para retomar los mandamientos que nos faltan, que hemos empezado a estudiar. Y vamos a leer en Éxodo 20. Y quiero que leamos versículos 1 y 2 para entonces entrar al mandamiento que nos toca hoy, que está en el versículo 3. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Vamos a orar. Señor, tal y como tu palabra lo ha dicho, tú eres Jehová, nuestro Dios, por el sacrificio y por la sangre del Cordero, el Cordero inmolado, el cual abrió un camino vivo y nuevo, el único digno de desatar los sellos y abrir el libro. Solo tú, Señor. A ti clamamos en esta hora, a ti te invocamos, reconociendo nuestra necesidad de ti, de que sea tu Espíritu el que abra nuestro entendimiento, ilumine nuestros ojos y disponga nuestros corazones para recibir tu palabra. Señor, que toda dureza de cerviz, que toda obstinación, que toda perturbación a la mente, que todo lo que quiera abnegar tu palabra en medio nuestro, sea desarticulado en el nombre de Jesús. Y tu palabra penetre en nuestras vidas, dando fruto al 100%. Que la amemos y la atesoremos para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Versículo 13. No matarás. Ese es el sexto mandamiento. Y es uno de los mandamientos, o el segundo de ellos, que tienen que ver con la relación del hombre con su prójimo. De lo que tú y yo, Dios espera que tú y yo, como hijos de la misma creación, tengamos hacia el otro y el otro hacia nosotros. Y no podemos olvidar que desde que el pecado llegó, tocó la vida del hombre, desde que el hombre cedió a la tentación y cayó en el pecado, transgredió, desobedeció a Dios, desde ese momento la vida del hombre se desvirtuó. La palabra de Dios dice que aquella santidad, valor, dignidad que Dios puso en cada una de sus criaturas fue desfigurada, dañada, corrompida a causa del pecado. Y desde el principio nosotros conocemos, tanto por lo que la Biblia narra como por lo que la historia secular nos cuenta, nosotros sabemos que el ser humano ha sido cruel, ha sido violento, ha maltratado, ha quitado valor y dignidad a eso que Dios nos dio por cuanto fuimos hechos a su imagen y semejanza. El primer asesinato, la primera gran herida a la humanidad se sufrió cuando Caín mató a su hermano. El primer hecho violento es un fratricidio. La familia fue atacada en su núcleo. Así que se desmembró aquella familia a causa del pecado. La palabra de Dios nos dice, y solamente voy a tomar algunos de los hechos que la palabra nos muestra acerca de lo que es la repetición del asesinato en la historia de la humanidad. Cuando Herodes, sintiéndose amenazado por el aviso de que había nacido un rey, el rey de los judíos, un niño, hizo que todos los niños de Belén y sus alrededores fueran asesinados. Cuando nosotros nos encontramos con la historia de los emperadores romanos en su crueldad en contra de los hijos de Dios, nosotros sabemos que fueron el pueblo de Roma disfrutó el sangramiento, el derramamiento de sangre, la muerte, el asesinato de los que eran cristianos de las formas más crueles. Hitler asesinó 6 millones de judíos solo porque entendía que ellos no eran merecedores de la vida.
Y la semana pasada, hace 3 días o 4, la prensa publicó que terminó el juicio de Andrés Breivik, el noruego que el año pasado, en julio, entró a una isla, a una de las islas de Noruega, y asesinó a 77 jóvenes que estaban allí en aquel lugar. Estuvo disparando 20 minutos o más de 20 minutos. Y aunque algunos de los jóvenes le pidieron clemencia, que perdonara sus vidas, de una forma fría y cruel, asesinó a esos jóvenes. ¿Cuál es la razón? Según lo que él dice. Él, que según la prensa, escuche bien, es una persona que dice ser cristiano fundamentalista y masón, una combinación que no puede ser explicada bíblicamente. Ese hombre dijo que se vio en la necesidad de hacer eso en defensa de su pueblo, al que considera amenazado por la invasión islámica y por el infierno multiétnico que el gobierno de Noruega ha sometido a su país, según él dice. En el mundo que nosotros vivimos, los asesinatos son continuos. Nosotros vivimos en una nación donde el homicidio se ha desbordado. Lo que se llama hoy, en la terminología que se usa, la violencia de género, el feminicidio, la cantidad de mujeres que mueren porque hombres las asesinan. Nosotros vivimos en un mundo en que en cualquier lugar de la tierra en el día de hoy, los niños son matados, asesinados, son lanzados a la guerra para que sirvan de carne de cañón. Nosotros vivimos en un mundo donde el asesinato se ha convertido en la norma. Y abortos, para no entrar en ellos, en detalle. Una forma elegante de asesinar a niños que todavía están en el vientre de sus madres, porque se ha dado a la mujer el derecho, según las Naciones Unidas, de que la mujer tiene el derecho de usar su cuerpo como quiera. Cuando Dios permitió que Noé y su familia salieran del arca, el Señor estableció, y debo empezar por ahí para que nosotros entendamos este tema. Y posiblemente cuando terminemos este tema usted se quede asombrado. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque nosotros estamos cometiendo el mismo error que cometía el pueblo de Israel al creer que no asesinar, no somos asesinos, porque nosotros no estamos derramando sangre. Porque, gracias a Dios, no hemos incurrido en ese pecado. Sin embargo, yo quiero que partamos justamente de Génesis capítulo 9, cuando el Señor en los versículos 5 y 6 dice lo siguiente. Lo hemos leído en otras ocasiones, pero quisiera que hoy nosotros lo leyéramos con atención y el Señor abriera nuestro entendimiento, trajera a nosotros el conocimiento de lo que esto significa. Allí, en esa ocasión, el Señor revalorizó 3 cosas, las quiero mencionar. El Dios eterno, el dador de la vida, el que sopló su aliento sobre nosotros y puso su imagen en nosotros, al salir Noé del arca, al leer estos 3 versículos notamos 3 cosas. Vamos a leerlos y luego le diremos. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces Dios volvió a puntualizar el valor de la vida. Primer aspecto, Dios revalorizó la vida. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Segundo, Él introdujo un mandamiento. El mandamiento es que el ser humano no puede destruir la vida de su prójimo. No tiene derecho, ninguno de nosotros tiene derecho, nadie tiene derecho a destruir la vida de su prójimo, a asesinar a su prójimo. Y el tercer elemento que Dios nos deja ver ahí es que estableció un castigo que debía ser aplicado y debe ser aplicado a aquel que lo transgreda. El Señor dice claro, de todo hombre demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. 3 aspectos que encierran esta declaración de Dios. Tan pronto Noé y su familia salen del arca, Dios dice esto.
Y entonces el hombre no hizo caso, como no hace caso al día de hoy, a ese mandamiento de Dios. Y cuando Dios saca al pueblo de Israel, entonces a ese pueblo que ha sido llamado a ser santo, que ha sido escogido por Dios para hacer luz a las naciones de la tierra, un pueblo que ha sido llamado a vivir de acuerdo a los mandamientos, principios, estatutos, normas de Dios, a ese pueblo Dios al pie del monte le dice este mandato: no matarás. En el griego, en el hebreo, el idioma en que se escribe el Antiguo Testamento, la palabra que usa Dios es rasaj. Y eso quiere decir cometer asesinato, homicidio. La idea que envuelve la palabra es hacer violencia, es mostrar crueldad, es maltratar al prójimo. Cuando Dios dijo no asesinarás, está diciendo ningún ser humano debe tratar cruelmente, debe hacer daño a la vida de su prójimo. Para que Dios, porque Dios es así, para que el pueblo entendiera todo lo que eso implicaba, Dios siguió hablando. Ese no es el único pasaje, el único mandato de Dios en cuanto a la preservación, el cuidado de la vida. Dios siguió hablando. Y quiero que veamos 2 pasajes más para entonces entrar al Nuevo Testamento. Y esos 2 pasajes, el primero está en el libro de Levítico. En el libro de Levítico, versículos 16, 17 y 18, Dios habla al pueblo de Israel de las conductas, comportamientos, acciones que podían poner en peligro la vida del ser humano. Y cuando lo oigamos, posiblemente nos asombremos. Porque fíjese lo que dice Dios. Oiga, por favor, ¿qué cosas hacemos que puede poner en peligro o que ponen en peligro la vida de nuestro prójimo? Mire lo que dice allí, versículos 16, 17 y 18. No andarás chismeando entre tu pueblo. No andarás chismeando entre tu pueblo. Amén. Dígalo de nuevo, hermano, léalo de nuevo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Por favor, léelo de nuevo esa última parte. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu Dios, a tu prójimo, como a ti mismo, yo Jehová. Y dice allí el Señor, no andarás chismeando, punto. Pero inmediatamente dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Para Dios, el chisme atenta. Es una forma de asesinar al prójimo. ¿Sabíamos eso? Sabíamos que para Dios hablar, chismear, decir a otro, comentar a otro lo que entendemos que el otro tiene, no es o que es. Para Dios significa que le estamos disparando a una persona, estamos clavando un instrumento que puede ocasionar muerte a esa persona. Si como pueblo Dios está llamando al pueblo de Israel a ser santo, esta es una de las acciones, comportamientos que Dios espera que ese pueblo tenga. Que ese pueblo deje de chismear, es lo que Dios espera. Nada que atente contra la vida de tu prójimo. No es solo hacerlo físicamente. Dios está diciendo, es más que eso. Si el versículo 17 lo leemos de nuevo, Dios está diciendo, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Segunda cosa, no aborrecerás, no sentirás rechazo. No te caerá mal tu hermano. No tendrás una aversión contra tu hermano. No sentirás odio contra tu hermano. Dice allí. Si algo ocurre, es lo que implica lo que sigue, razonarás. Eso quiere decir, si alguien te ha hecho algo, no te llenes de enojo
contra esa persona, sino razona amigablemente para que no incurras en su pecado. Es decir, al la persona hacer daño y sentir nosotros la ofensa, si quedamos con esa ofensa, esa persona nos arrastra en su pecado. ¿Está claro? Y tercero dice, no te vengarás. No tomarás una acción en contra de, no tomarás la justicia en tus manos, no lo harás a tu manera, dice el Señor. Pero añade, ni guardarás rencor. No, yo no me he vengado, pero aquí dentro tengo una cantidad, un expediente. Ese guardar archivos, dice el Señor, es lo mismo que si nosotros asesinamos. E inmediatamente dice el antídoto es amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Difícil? Pongamos estos 3 versículos en orden. Hermanos, este día, esta noche, esta tarde, quisiera en el nombre de Jesús que sea el Señor, el Espíritu de Dios que nos hable. No es Orfa que está hablando. Deje que Dios, voy a decir la palabra de Dios, no me estoy inventando nada. Para que Dios afecte nuestras vidas, si hemos sido llamados como hijos a ser como nuestro Padre, el Señor nos invita a ser pueblo santo, nación santa, al igual que Israel. Nos está llamando a una forma de vida, un comportamiento de vida que rompa nuestros patrones, nuestros modelos, que rompa nuestros hábitos. Y allí dice, hay cosas que el hombre hace que no debe hacer porque atenta contra la vida de su prójimo. Pongámoslo linealmente. Chismear, aborrecer, guardar rencor y vengarse para Dios son maneras de atentar contra la vida de nuestro prójimo. Guardemos eso. Guardémoslo en nuestro corazón para que si en algún momento nos vemos tentados a hacer una de esas cosas, digamos no en el nombre de Jesús. Segundo aspecto, segunda porción donde Dios sigue ampliando lo que es no matarás. Capítulo 35. Os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. O bien, sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere. Y él no era su enemigo ni procuraba su mal. Entonces la congregación juzgará el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Números 22, 35, 22. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas. El versículo 23. O bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal. Entonces aquí Dios habla de las muertes accidentales y las muertes intencionales. ¿Está claro? Dios sigue ampliando y dice, debe el pueblo saber cuándo hay un castigo para aquel que intencionalmente asesina, del homicida intencional y del que no ha sido intencional. Y quisiera que lo viéramos, hermanos, con mucho detalle. Dice allí, versículo 22, dice, si casualmente lo empujó sin enemistad, echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas. Versículo 23, o bien sin verlo caer, sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo, escuche bien, y él no era su enemigo ni procuraba su mal. Entonces Dios establece cuáles son las muertes intencionales. Vamos a reducirlo aquí. Aquí dice, sin enemistad, sin acechanzas. No era su enemigo, no procuraba su mal. Para que haya una muerte intencional, Dios está diciendo que del corazón deben salir estas cosas. O que la persona mantiene un estado de enemistad contra su prójimo. De su corazón sale
la acechanza, de su corazón sale el procurar el mal. Hay una premeditación. Hay una serie de procesos internos que van llevando a la persona a este punto. Eso va a producir una muerte intencional. Es decir, la persona es un homicida delante de los ojos de Dios intencional. Pero dice que no hay estas cosas que Dios ha mencionado, sino que la persona de forma accidental ocurrió, no era enemigo, no tenía acechanza, y entonces se produce el problema. Y es interesante que Dios nos habla, nos señala de la condición del corazón. Dios está diciendo que la condición de nuestro corazón puede producir el homicidio. En el versículo 20 del capítulo 34, versículo 20 dice, si por odio, así que el odio puede estar allí, es un elemento que va a activar el homicidio. Odio, acechanza, enemistad, maldad, cualquiera de estas cosas van a empujar a una persona, van a atrapar a una persona, van a esclavizar a una persona para que se produzca el homicidio. El Señor habló de los objetos o armas que provocan muerte, usted lo vio, hierro, piedra o madera. Así que no estamos tan alejados de lo que se hizo en aquel tiempo, ¿no? Aunque haya dispositivos que disparen el hierro o el material que se use, estamos hablando de objetos que producen muerte. Esto es lo que está diciendo el Señor. Si condición del corazón, intención o no intención, y objetos con que propiciar la muerte. Dios está diciendo que estas son las cosas que van a producir el homicidio. Y entonces vamos a pasar con ese contexto del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y ahora busque por favor Mateo capítulo 5. Y vamos a leer los versículos 21 y 22. Mateo 5, 21 y 22. Esta es una de las partes del sermón, conocido Sermón del Monte, es decir, aquella larga enseñanza que el Señor expuso delante de multitudes, enseñando, diciendo cómo es el carácter de aquellos que pertenecen al reino de los cielos. Esto es lo que yo quiero que usted se quede. Vimos lo que es el pueblo de Israel y Dios pidió al pueblo de Israel. Y ahora vamos a ver lo que Cristo está diciendo. Mateo 5, 21, 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por favor, con atención, escuchemos bien ahora. El Señor, dentro de esa enseñanza, empieza a hablar de seis aspectos que Él quiere corregir y ampliar. 6 aspectos que habían sido enseñados al pueblo de Israel, según los maestros, pero que muchos de ellos, entre ese gran número, estos 6 que el Señor está mostrando, han sido enseñados con errores o han sido limitados en su acción. Entonces, yo quiero que usted vea el versículo 21. El Señor dice, ¿habéis oído que se dijo a los antepasados? ¿Qué dice ahí? ¿A qué se está refiriendo el Señor? A decir, no matarás. A Éxodo capítulo 20. El Señor está citando exactamente el mandamiento. Por favor, pueblo, ¿me están siguiendo? El Señor dice, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Está diciendo, ha sido enseñado a través del tiempo, no matarás. E inmediatamente dice, y ahora viene una cita, cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. El Señor ahora no está diciendo, esto está dicho en la palabra, sino que esa frase había sido enseñada resumiendo todos los mandamientos y preceptos que tenían que ver con el homicidio y sus consecuencias. ¿Se sigue lo que el Señor está diciendo?
Está diciendo, a ustedes le han enseñado, no matarás y, entonces dice, también esto. Él no está en contra de esa enseñanza, pero él quiere corregirla. Él quiere ampliarla. Y ahora está hablándole a personas acerca de lo que es el reino de Dios, de lo que debe ser el pueblo de Dios, el comportamiento del pueblo de Dios. Por lo tanto, eso nos toca a ti y a mí. Tú y yo tenemos que saber lo que Cristo está enseñando. Porque si somos hijos de Él, Él espera de nosotros que entendamos perfectamente esta enseñanza. Y mire lo que dijo el Señor. Versículo 22. Pero yo os digo. Ustedes han oído que esto se enseñó, pero yo os digo. Esto quiere decir, ahora voy a decirles lo que realmente esto significa. El que es Dios, el que dio los mandamientos, está ahora interpretándolos. Está ahora enseñando su verdadero significado. Y dice, pero yo os digo que todo aquel, cualquiera, que se enoje contra su hermano, será culpable ante la corte. Y vamos a ver ese primer elemento. Cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que se llene de ira contra su hermano, es culpable, será culpable de ese enojo contra la corte. En el pueblo de Israel Dios había establecido que hubieran cortes en todas las ciudades. Y entonces habían ancianos, personas con mucha sabiduría, que eran a los que se les presentaba el problema y ellos debían decidir cuál era el castigo que esa persona merecía. Y entonces el Señor dice, cualquiera que se enoje, a cualquiera que le dé una rabia, para ponerlo en dominicano, a cualquiera que se le suba, como dice la gente, cualquier cosa, y explote, esa persona es culpable ante la corte. ¿Usted sabía que Cristo dijo eso? Y entonces veamos los dos términos que necesitamos aprender hoy. La ira era conocida en el pueblo de Israel de dos maneras y aún en el pueblo, en los pueblos, en las naciones de ese tiempo. Primero está la ira que se conoce como la ira explosiva. Es la persona que explota por cualquier cosa. Es la persona que tiene una mecha corta, poca paciencia y cualquier irritación. Pero asimismo, como sube, baja. Y a poco rato, después de haber ofendido, va y abraza y besa. Y el ofensor se queda, ¿pero qué es esto? Esa persona es la persona, y la palabra que se usaba era la palabra timos, que quería decir ira explosiva, que surge rápidamente y desaparece rápidamente. Eso no quiere decir porque desaparezca rápidamente que no ha ofendido, solo que la persona sube y baja. Estaba la otra palabra, la palabra que tenía que ver con orgué, y es la ira que surge, y esa ira es guardada, cuidada, anidada. Esa ira se recuerda continuamente, la razón por la que se tiene esa ira. La persona cuida ese sentimiento. La persona nunca despide ese sentimiento. Y la persona tiene allí una ira añejada hace 5 años, 10 años, 15 años. Esa es la ira orgé. Dice el Señor, cualquiera que sea, cuando la persona explota, pierde el dominio propio, es culpable ante la corte. ¿Cuántos de nosotros nos tienen que llevar ahí? Y lo triste es que nosotros explotamos y nos justificamos. Yo tengo razón para ponerme así. No tenemos razón, dice el Señor. Si usted y yo somos hijos del reino de Dios, no tenemos razón para airarnos. Ese es el primer elemento que Dios dice que el creyente en este aspecto tiene que tener dentro. Por eso puso en nosotros el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Producir en nosotros, dice, dominio propio. ¿Para qué es el dominio propio o qué es el dominio propio?
la capacidad de mantener el equilibrio. Sí ha sido molestado, sí ha sido perturbado, sí ha sido ofendido, pero el Señor está haciendo algo internamente y permite que la persona mantenga la calma. Y como dice en el Antiguo Testamento, hable con su hermano, su prójimo, de manera amigable. Puede hablarle, puede reprenderlo, pero no tiene que tragarse la persona. No tiene que explotar ante el problema. Dios no nos permite eso. Hermanos, yo quisiera que el Señor nos lo enseñara esta noche. Porque a partir de esta noche no hay ninguna justificación para seguir explotando y tragándonos el mundo entero, porque yo tengo razón y a mí me han molestado. No. Ni tampoco guardar la ofensa indefiniblemente. Porque cuando usted ha sido arrastrado por el pecado de otro y esa ofensa permanente está intoxicando, contaminando, está dañando, está erosionando su corazón. El más perjudicado, la más perjudicada es la persona que retiene la ofensa. Es esclavo, dice el Señor. Pero el Señor siguió ampliando. Ya eso es suficiente, diría cualquiera. Ya no me digas más nada. Déjame resolver el problema que tengo, pues yo sí exploto a cada rato. Pero el Señor siguió hablando. No se pierda, estamos hablando de no matarás. Y entonces el Señor dice, versículo 22, segunda parte, y cualquiera que diga raca a su hermano, será culpable delante de la Corte Suprema. Pero usted y yo no sabemos arameo, así que no sabemos qué quiere decir la palabra raca. Y le vamos a decir lo que quiere decir la palabra raca para que no la diga. La palabra raca quiere decir, escuche bien, idiota, imbécil. Las calles de nuestras ciudades están llenas de eso en el aire. Es al que se le dice cabeza de chorlito, cabeza hueca, animal. En dominicano, qué plátano, qué yuca, qué ñame. Víveres, víveres. Víveres. Era una palabra que nacía de la arrogancia, de la soberbia, de mirarse superior al otro y por eso despreciarlo, tenerlo en poco. Ese prójimo mío no merece nada, es un anormal. Era una palabra que puntualizaba más su sentido por la forma despectiva en que se decía, el acento que se usaba. Y usted sabe, hermano, hermana y amigos, que cuando usted y yo estamos molestos, empezamos a hablar de una forma especial. Empezamos a separar las sílabas para acentuar lo que queremos decir. Este animal, ¿de dónde habrá salido? Usted le está diciendo raca. El Señor dijo, cualquiera que dice a su hermano eso, será culpable ante el concilio. Yo quiero que usted mire por favor. El primer aspecto dice, será culpable ante la corte. Los jueces de las ciudades. Pero ahora dice, será culpable ante la Corte Suprema. A usted lo van a llevar a la Suprema Corte de Justicia. Ahora el problema ha ascendido. Ahora el Señor está diciendo que cuando se dice, se maltrata así a un prójimo, el problema es mayor. Y que ahora la persona merece una culpa mayor, que debe ser tratado por jueces que no tengan piedad, sino que establezcan la condena. ¿A cuántos padres le dicen a sus hijos animal? ¿Cuántos maestros le dicen a sus alumnos estúpido, imbécil? ¿Cuántas parejas cuando pelean
se dicen a sí mismos. Usted sabe qué. Y el Señor sigue ampliando. Y el tercer elemento del versículo 22 dice, por favor léalo conmigo, y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Por favor, hermanos, yo quiero saber si estamos entendiendo corte, Suprema Corte de Justicia, infierno. Primero ira, después desprecio y después dice cualquiera que diga. ¿Qué significa la palabra? ¿La palabra? Es la palabra moros. Y esta palabra era usada no para decir la persona es un tonto, sino para decir, escuche bien por favor, es la palabra que se usaba para decir que alguien tenía una conducta inmoral, pero no porque era adúltero o porque era una prostituta o quién sabe, una de esas cosas que desfiguran la moral humana, sino porque la persona que estaba hablando de su prójimo quería imputarle algo y para hacerle daño a su nombre, a su reputación, usaba esta palabra. Ese es un avión en dominicano. ¿Me está siguiendo? Usar de forma despectiva, cargando sobre esa persona una inmoralidad, dejar soltar eso entre conocidos o desconocidos, era quitar reputación. Para Cristo, usar esa palabra era destruir el nombre y la moral de la persona. Deje correr un rumor. Y aunque la persona conozca de quien usted está hablando, usted cuando dejó correr el rumor, sembró en esa persona la duda. Y eso ya no se recoge. ¿Cuántas personas han sido lastimadas, heridas, dañadas a través de la historia porque alguien lanzó un rumor que no era? El Señor está diciendo, cuando eso ocurre, escúcheme hermano lo que dice, esa persona es culpable del infierno. Son muertes, asesinatos. Es el Señor reinterpretando lo que significaba. No es que vayamos y matemos a una persona, es todo lo que hacemos al hablar en contra de una persona. El Señor está diciendo, los hijos del reino no pueden ser así. La persona que explota o que guarda su ira, la persona que con soberbia menosprecia a su hermano, o la persona que simplemente lanza un chisme malicioso para destruir la moral de otros. El Señor está diciendo, cada una de estas cosas delante de Dios tiene el mismo peso que un asesinato. Y sabe, si usted sigue leyendo, que el Señor dice, el adulterio no es que tú lo cometas, es que lo veas y lo desees en tu corazón. ¿No está diciendo el mismo principio? El Señor está diciendo, es el corazón lo que hay que limpiar. Es el corazón lo que hay que mantener totalmente sometido al Espíritu de Dios para que nosotros no lleguemos a ser homicidas. Y quiero que por favor usted busque el último versículo de esta noche. Primera Juan capítulo 3, versículo 15. Y este hombre que sí entendió el mensaje de Jesús, Juan su discípulo, está interpretando lo que Cristo dijo. Primera Juan 3, versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Yo no sé si está claro. Dice el Señor, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. No dice va a llegar a ser, dice es. Lo voy a repetir. Todo aquel que aborrece a su hermano, entiéndase,
a su hermano en la fe, a su hermano biológico, a su hermano prójimo, cualquiera que sea, de cualquier lugar del mundo. Pero en este contexto Dios está llamando a los que somos sus hijos a mostrar que realmente Cristo vive en nosotros, su amor está en nosotros y somos capaces de amar aún a los que nos ofenden. Somos capaces de amar, no podemos aborrecer, rechazar, menospreciar, vilipendiar, chismear, murmurar. No podemos hacerlo porque dice que el amor de Cristo está en nosotros. Y al estar en nosotros hemos pasado de muerte espiritual a vida espiritual. Y al pasar de muerte espiritual a vida espiritual, ya nuestro comportamiento tiene que ser ajustado como resultado de que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Hermanos, se predica en muchísimos lugares de la tierra en el día de hoy. Se predica para que usted crea que usted, por ser un hijo de Dios, tiene la bendición de la prosperidad. El mensaje del Evangelio se ha desfigurado y se le está dando énfasis a las cosas de esta tierra. Las cosas realmente importantes, las que tienen que ver con el corazón cambiado como resultado del impacto de Dios en nuestras vidas. Esas cosas no se están diciendo. Porque no nos gusta escuchar que tenemos que cambiar. No nos gusta escuchar que nosotros somos asesinos. Que ese pensamiento que tuvimos en contra de una persona, Dios lo ve como un asesinato. Que ese chisme que dejamos correr o que escuchamos sin reprender a nuestro hermano, volviéndonos parte del asunto, es asesinato. Hermanos, Dios está diciendo: no matarás. Se lo está diciendo al pueblo de Dios. Cristo está interpretando este mandamiento y nos está diciendo: hay que dejar, hay que echar atrás toda conducta, emoción, pensamiento, actitud, sentimiento, motivación que tenga que ver con un rechazo, un menosprecio, ira. Dios está diciendo, escuche bien, que ningún homicida tiene, esto a mí me traspasa. Dice, ningún homicida tiene vida permanente en él, vida eterna permanente en él. No. Vida eterna permanente. ¿Qué es lo que usted y yo recibimos cuando Cristo vino a nuestra vida, cuando le conocimos? Ahora dice vida eterna permanente. No tiene el que es homicida. ¿Y quién es el homicida? El que aborrece a su hermano. No me cae bien, no lo saludo, lo veo en el súper y volteo la cara. Lo veo que viene y digo, huyamos hacia la derecha. Le bajo él, le subo. Quedaron todos atrapados. Nuestras actitudes demuestran que no amamos como Cristo quiere que amemos. Y mientras tanto el enemigo está oscureciendo nuestras vidas. Y dice la Biblia que si yo sigo con esa actitud, no tengo vida eterna permanente en mí. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que ustedes se amen los unos a los otros. No puedo ser discípula de Cristo si soy una asesina. ¿Entiende usted el peso? Dios está diciendo, no es que tú digas, yo no he matado. Es que tú digas, estoy pidiéndole al Señor que controle mi ira. Estoy pidiéndole al Señor que pase fuego en mis labios y no me deje chismear. Estoy pidiéndole al Señor que no me permita aceptar el chisme. Estoy pidiéndole al Señor que mantenga mi vida en pureza y en santidad. Eso es buscar la santidad. Hermanos, escuchen, le voy a decir a los esposos y las esposas. No porque ustedes lo hagan, porque no tengo constancia de eso, pero sé que eso anda por el aire, ¿no?
Cuando hay pleitos, los esposos o las esposas piensan del otro, ay, si yo fuera viudo, fuera viuda. ¿Qué usted está diciendo con eso? Señor, acábala. Acábalo. Asesino. Y además quiere que Dios esté involucrado en ese asesinato, porque le dice, yo quiero ser viuda. Que tú seas el que te lo lleves. Hermanos, estamos contaminados por el mundo. Tenemos que demostrar el amor con hechos. El amor no es una utopía, no es una teoría, es una realidad. Y Cristo se dio a sí mismo para enseñarnos lo que es el amor. Amor que se sacrifica, que se da, que se entrega. Ese es el amor que el Señor quiere. Dios no pide menos de ahí. Dios quiere que tú y yo lo hagamos. Y déjeme decir esto. Terminando este estudio, el Señor me hizo ver dos cosas. Me hizo ver que si su pueblo, que ha sido llamado a amarse, para que el mundo sepa que Él vino, su pueblo que ha sido llamado a perdonar ofensas, su pueblo que ha sido llamado a ser equilibrado, maduro, no lo es entre ellos. No puede pedir, escuche bien, que la violencia de una nación disminuya. Tú y yo somos culpables. Tú y yo somos culpables. Somos culpables de que todavía haya tanto homicidio, porque nosotros no estamos viviendo el amor que impacta a aquel que odia. No estamos siendo instrumentos en las manos del Señor que permita que Él cambie circunstancias, porque el vecino o la vecina, tu compañero de trabajo, de estudio, ve que tú eres diferente. Vivimos en una nación que el Señor nos ha dicho que la maldad se ha desbordado. Y el Señor nos ha dicho que cuando la maldad se desborda en un lugar, siempre viene juicio. Estos días, ayer y antes de ayer, yo le decía al Señor en mi oración, Señor, tú nos has dicho cómo orar para que las tormentas tú las desvíes. Mas yo estoy consciente que la nación donde yo vivo es una nación impía. Una nación que hace cosas que a ti no te agradan. Yo estoy orando para que tú tengas misericordia, igual que yo creo que todos oramos así. Y en otras iglesias. Pero si tú entiendes que este es el momento, yo te pido misericordia. Pero hermanos, es por nosotros que empieza el juicio. Es por ti y por mí que empieza el juicio de Dios. Y Dios está llamándonos a cambiar nuestra actitud para que Él no tenga que hacerlo. Somos tú y yo los que debemos traer fragancia a la tierra. Perfume de Cristo a la tierra. Por medio del amor que nos mostremos y le mostremos a otros. El Señor nos está llamando esta noche a dejar de ser homicidas. Y yo quiero esta noche que nosotros oremos por nosotros y por nuestra nación. Quiero que oremos, hermanos, porque usted y yo tenemos que pedirle al Señor que limpie nuestros labios, que limpie nuestros corazones, que nosotros no sigamos diciéndole a los demás, denigrando a los demás, enfadándonos con los demás. Déjeme decirle, amigo y amiga mía, hermano y hermana, no, delante de Dios, no hay excusa para que usted y yo digamos, bueno, es que esta es la parte que Dios no ha trabajado todavía en mi vida. Por eso yo sigo aigrándome. No. Eso es acusar a Dios de algo que no es cierto. Desde el día que Él vino a nuestras vidas, Él está trabajando. Somos nosotros que no lo dejamos. Somos nosotros que lo detenemos. El Señor quiere que aceptemos que somos homicidas. En el corazón, en nuestro pensamiento, con nuestras bocas. Y cuando lo aceptemos, entonces pidamos perdón por nuestra condición. Y al pedir perdón por nuestra condición, el Señor va a empezar a cambiarnos, vaciarnos, transformarnos, hacernos nuevos. En sus manos seremos las personas que llenarán de perfume la tierra. Vamos a orar.
Señor, hemos pecado. Hemos pecado delante de ti por ignorar tus palabras. Hemos pecado, Señor, porque el Espíritu Santo tantas veces nos ha convencido de que no debemos hablar de la forma que hablamos o tratar a los demás como los tratamos. Nos ha convencido tantas veces de que la crueldad, la violencia en nuestro lenguaje, en nuestras actitudes, es algo que lo contrista porque a ti te desagrada. Oh Señor, hemos pecado porque hemos sido orgullosos, soberbios. Hemos maltratado a nuestro prójimo, a la criatura que tú hiciste con tu imagen y tu semejanza. Esta noche, Señor, tú no nos dices qué quieres que oigamos y sigamos de igual manera, sino que oigamos, seamos redargüidos, exhortados. Clamemos de corazón que tú controles nuestra lengua. Clamemos para que tú, Señor, limpies nuestros corazones. Señor, y dejemos que se derrame tu amor, que no lo limitemos, que no nos rehusemos a ser el hijo o la hija que tú quieres. Hoy, Señor, te suplicamos, quita la violencia de nuestras bocas. Quita, Señor, el maltrato. Quita de nuestros labios, Señor, la ira. Hombres y mujeres dulces, ciudadanos de tu reino que muestren la amabilidad de Cristo. Que sepamos, Señor, que tú has dicho, mía es la venganza, yo pagaré. Reprendemos en tu nombre nuestro espíritu de venganza injusta. Reprendemos, Señor, de nuestras vidas y nos arrepentimos de las veces que hemos querido o hemos llegado al punto de hacer algo para vengarnos. Llámese indiferencia, lenguaje duro, frialdad en nuestras relaciones. Cualquiera que sea la forma que ha tomado, te pedimos que nos perdone, Señor. Redargúyenos. Oramos, Señor, para que nuestra manera de ser impacte la tierra. Perdónanos, Señor, por ser personas que hemos detenido tu bendición. Y la violencia que nos rodea, Señor, no la hemos reprendido. No hemos dado el ejemplo de amor en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en la calle. Perdónanos, Señor, por habernos contaminado con las costumbres del mundo. Perdónanos por dejar salir nuestra vieja naturaleza. Perdónanos por ofenderte, Señor. Padre, pasa carbón encendido y haznos el pueblo que tú quieres. Un pueblo que está en favor de la vida. Un pueblo que ayuda a otros a entender el valor de la vida. Hombres y mujeres en Cristo que alcanzan a otros, impactan a otros con sus vidas. Oh Señor, en medio de la oscuridad en que vivimos, de la violencia, de la maldad, del crimen, de los atracos, los robos, las violaciones. Señor, en contra de ese homicidio que se produce en las oficinas gubernamentales, homicidios diarios, cargando, robando, sobornando y siendo sobornados, oramos, Señor, para que tú despidas de nuestra nación tanto mal, tanto pecado. Que tu pueblo tome conciencia, Señor, de lo que significa no matarás. Y en silencio, sin algarabías, solo modelando con nuestras vidas, el que nos vea sepa que hemos sido tocados por el amor de Dios. Guárdanos en ti, Señor. Esta noche reprendo toda dureza de corazón. Reprendo, Señor, en tu nombre todo espíritu de soberbia en nosotros.
Reprendo, Señor, en tu nombre, todo lo que nos hace creer superiores a los demás. Perdónanos, Señor. Y que de aquí salga un pueblo, un batallón, un ejército, proclamando con nuestras vidas que sí somos tus discípulos, que sí mora en nosotros vida eterna permanente. Señor, que no haya homicidio en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Si hay alguien, Señor, que te quiere conocer, oramos para que tú insistas en sus corazones, para que te abran la puerta, para que te reciban, para que sean cambiados, para gloria de tu nombre. Y hago la invitación a cualquiera que esta noche quiera recibir a Cristo. Te presento al Salvador, te presento al Señor, te presento al Rey de Reyes, te presento al que puede cambiar tu vida como está cambiando la mía y la de muchos hermanos. Si quieres hacerlo, levanta tu mano y recibe al Señor. Dale lugar en tu corazón para que Él reine, para que Él haga la paz, para que Él te amiste con Él, para que tú seas un hijo o una hija del reino. ¿Hay alguien que quiera recibirlo? Nunca me cansaré de invitar, porque dice la Biblia que Dios nos ha llamado a reconciliar al mundo con Dios. Que el Señor nos guarde. Y usted bote esa actitud de rigidez, indiferencia, maltrato, violencia, y usted con su rostro, ilumine a los demás por el amor de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén.